Bienvenidos a un nuevo episodio de Trilogía Capilar, nuestro podcast capilar que, bueno, le hemos cambiado el nombre porque el otro estaba muy trillado. En este capítulo vamos a hablar de antes, durante y 30 días después de cada procedimiento capilar. La primera pregunta con la que podríamos abrir el podcast es ¿por qué pensáis que de repente está explotando todo el tema capilar en España? A ver, Víctor. Creo que es por la... Por necesidad. Es por necesidad. Sí. Como hablábamos el otro día, también creo que somos el primero o uno de los primeros países que está arriba en el tema de alopecia. Entonces, pues al final la gente busca una solución. No le gusta, ¿no? Verse así. Sí, lo bueno es que por lo menos ahora en España está creciendo el interés sobre las soluciones capilares. Y creo que es algo bueno porque también creo que estamos ampliando la información que no se tenía antes. Antes solo existía un tipo de solución y ahora por lo menos se va abriendo el abanico y vamos viendo que hay muchas más posibilidades. Y se va normalizando y se va compartiendo, que eso es súper importante. Sí, yo creo que, o sea, por la parte del injerto, por ejemplo, yo noto que la técnica ha avanzado muchísimo. Entonces, claro, de los injertos que se hacían antiguamente, que se empezaron hace muchos años haciendo macroinjertos, porque literal se quitaba un cachito de cuero cabelludo con pelo y te lo injertaban, que daba un efecto pelo de muñeca espectacular. Luego vino la técnica FUS, luego vino el FUE, el DHI, y claro, pues ahora los pacientes tienen pues como muy buenos resultados a la mano. Y también no sé si vosotros pensáis lo mismo en vuestro sector, pero antes en el injerto era un poco así, de que en España era o gastarte mucho dinero, en plan 9.000, 20.000 euros para hacerte un injerto de calidad, o terminabas en Turquía o en una low cost, tenías como esa parte. Ahora mismo te puedes hacer un injerto súper bueno en precio como mucho más asequible y yo creo que esa explosión ha sido muy positiva porque tienes más oferta, no sé si os pasa esto. Yo creo que hacía falta también un poco el tener la posibilidad, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de gastarse pues lo que el costo que tenía antiguamente. Ahora pues tenemos la misma calidad, pero ha ido un poco abaratándose ese servicio y el avance también que ha habido, no solamente en el tema de los injertos capilares, sino por ejemplo en mi caso, en nuestro sector, en el sector de los sistemas capilares, creo que ha habido también un avance súper bueno en cuanto a lo que es el material. Ahora son mucho más indetectables, hay más materiales, hay diferentes materiales que simulan más el cuero cabelludo y aparte también hemos podido abaratar el precio, pero no porque sean peores, sino por la gran demanda que tiene. Porque al final cuando hay algo, si de algo hay gran demanda, al final hay un abarate de costes que así pues, es más accesible a todo el mundo. Sí, yo pienso igual. Además, es que justo lo estaba pensando, creo que hay dos cosas. Que la técnica ha evolucionado un montón. En el caso de la micropigmentación, antes era directamente un tatuaje, empezó así. Y poco a poco pues, se ha ido perfeccionando la técnica, los materiales, el pigmento, analizando todo. Y eso es súper bueno. Y luego el tema del precio, que la gente al querer hacérselo y demás, pues ya hay más oferta, porque como hay más demanda, hay más oferta, claro. y entonces pues la gente tiene que abaratar los costes y bien. Para todos, para todos. Tanto sí, para el cliente como para nosotros, porque al final podemos llegar a más gente. Antes llegábamos a un público muy limitado que se lo podía permitir, pero ahora gracias a eso podemos hacer más y más casos y mejor, y formar, claro, de más calidad, sí. Porque el que no aprende una cosa, aprende la otra, este está haciendo algo que yo no estoy haciendo, quiero mejorar y al final pues es competir. Sí. ¿Y qué duda pensáis que se repite más en la gente cuando va? Cuando vienen a consulta. A ver, en nuestro caso, al ser los sistemas capilares, muchas veces
no es la duda, sino ellos vienen con la certeza de decir, es que eso no va a durar, eso no se queda pegado durante más de 3 días. Esa es la duda y la certeza a la vez de que ellos vienen de sí o sí, esto no dura. Pruébalo y verás, y sí, por lo menos en mi caso. Es que es justo eso, el miedo que tienen cuando vienen a lo mejor, en tu caso, a hacerse un injerto o a hacerse una micropigmentación, como dura más, por un lado es una ventaja para ellos, pero por otro lado es el miedo de ¿me va a quedar bien? Para mí es la pregunta... Estrella. Sí, sí. De antes, sí. Me va a quedar bien, pero, o sea... A ver, ellos al final van allí porque quieren hacerse ese tratamiento. Y porque han analizado tu trabajo, ven que lo haces bien, pero eso lo dice mucho ella. Lo dice mucho, sí. Creo que lo dicen desde el miedo. Entonces ella siempre dice muchas veces, no se lo tengo en cuenta, porque están con miedo y creo que no, responden desde el miedo. Es ¿no? verdad, yo siempre digo, ya se han puesto las gafitas del miedo porque para el profesional es como de, ¿me va a quedar bien? No, te va a quedar fatal. Claro que te va a quedar bien, o sea, vamos a hacer todo para que te quedes súper bien. Entonces, siempre digo, bueno, pues han puesto las gafas del miedo, lo ven todas otra vez y es como, para ellos les da alivio que les digas, sí, te va a quedar muy bien, no se te va a notar. Sí. Porque yo creo que nosotras es la duda, el tuya será de, ¿me va a durar? Sí. Y la nuestra es, ¿me va a quedar bien? ¿Se me va a notar que llevo un injerto? Y es complicado porque no se te debe de notar que llevas un injerto. Si la gente te nota que llevas un injerto, muy probablemente ese injerto no esté bien hecho. Claro, pero por ejemplo, él se me va a notar. La primera es, eso me va a durar. Y la segunda es justo esa. Se me va a notar que llevo un sistema capilar. O sea, que también un poco es todo compartido, Sí, porque yo creo que el miedo viene un poquito más sobre lo que los demás van a ver que la seguridad de que tú quieres hacértelo. ¿No? Yo creo que ¿Y cuál es la respuesta, o sea, que daríais? Yo creo que sería lo que tú has dicho antes, ¿no? Bueno, si está bien hecho, no se va a notar, te va a quedar bien. Yo creo que ellos buscan eso, buscan el alivio de que el profesional les confirme, porque mira que a veces nos dan rabia estas cosas, pero yo luego lo hago, porque yo luego me hago un tratamiento y yo me hago cosas faciales y le digo a Paola, en plan de, pero me va a quedar bien. Y es como de, sé perfectamente que me va a quedar bien y que me va a quedar natural, pero es como que necesitas ese alivio. Pero sí, es como la naturalidad, ellos les dan full importancia. Tranquilo, que va a quedar súper bien. Claro, sí, lo que me va a hacer, me dice que sí. Ya es como que me quito las gafas del Claro, ella me dijo que sí, me dijo que me va a quedar bien, sí o sí. Les da seguridad, pero sí, eso para el profesional es difícil. Yo creo que eso le pasa a todo el mundo. Porque... Pero es que también hay casos y casos. A ver, que yo creo que justamente las 3 soluciones son buenas para el tema de la alopecia, pero no son buenas para todos los casos. O sea, hay en casos que va muy bien una micropigmentación, en otro que a lo mejor va bien el injerto pero no va bien la micro, o conmigo también el sistema capilar va bien pero no va bien el injerto. Es que cada persona le puede quedar bien o mal. Lo bueno yo creo que es tener las 3 posibilidades y decir, vale, ¿cuál es la que más se va a ajustar? No a lo que me va a quedar bien, sino a lo que yo también quiero hacerme y quiero... Sí, a las necesidades. A mi necesidad, porque todo conlleva un tiempo. O sea, no hay solamente que decir, vale, ¿me va a quedar bien o no? ¿Qué es lo que conlleva la preparación, el pre y el post? Es un poco todo. Entonces es ajustar a esa persona cómo se le adapta mejor. ¿No? Porque hay veces que hay gente que dice, pues me gusta más pelo, yo me encantaría tener el pelo largo, quiero tener un súper flequillo. ¿Eres prótesis o eres injerto? Claro. Y yo me encanta llevar el pelo rapado. Pues igual eres una micropigmentación capilar. Sí, claro. O quieres una vida más cómoda o no quieres pasar por el injerto o lo que sea. Sí, al final es ser honesto y ya está. Que hay mucha desinformación o que cuando me vienen a mí no conocen qué implica cada una de las soluciones. O sea, qué implica hacerse un injerto, que es exactamente, a la mayoría de la gente le da miedo, como, ay, no, eso. Y cuando le dices, bueno, es esto y es esto, dicen, ay, no pensaba que a lo mejor era tan llevadero o que... gente que tampoco sabe qué es la micropigmentación al 100%, qué supone, o incluso en vuestro campo,
hay mucha gente que no sabe ni que existe, o sea, que no saben que está esa opción que es tan buena. Y yo noto eso, lo primero, cuando me vienen, esa desinformación de... Es que como vivimos en un mundo que hay tantísimo marketing, hay muchísima información errónea, entonces ellos están confundidos, no saben dónde buscar. O sea, ya en el injerto, por ejemplo, hay muchísima publi de unidades foliculares ilimitadas, como que todos los pacientes son aptos para cirugía y el injerto capilar no es para todo el mundo, ni hay gente preparada para pasar por todo ese proceso. Entonces, claro, es que hay desinformación e información súper errónea que les confunde. Entonces vienen totalmente desubicados, con expectativas que están fuera de la realidad, cosas que no conocen, porque muchas veces cuando hay pacientes que no se pueden operar es como de no te puedes operar, pero tienes opciones estéticas súper buenas también, que pueden ser una micro, puede ser hacerte un sistema. Oye, que es un sistema tal, pues llevar una peluca, pues no, un sistema tiene su durabilidad. Entonces, pues sí, hay mucha desinformación y mucha información errónea que al final lo que hace es confundirlos y vienen desubicados, y por eso estamos aquí, para que ellos tengan, jolín, una guía y una información que esté correcta. Yo creo que el error, o sea, el miedo al que nos enfrentamos es siempre pues, la mala desinformación que hay, pero aparte un marketing generalizado. O sea, ponen una imagen y nos pensamos que eso es lo que nos va a pasar a todos. Vale, yo tengo X densidad en mis laterales y como he visto una foto que a este le ha servido o le ha quedado así, pues eso es muy, muy de tu sector. Yo creo que te dirán siempre, es que mi vecino le ha y te vienen con fotos también, o si te vienen con fotos a ti también. Tiene que quedar igual, porque, a ver, es un injerto igual que el otro. Es generalizar y no individualizar cada caso. Creo que el error es ese, el pensar que todos nos podemos hacer todos. O sea, todo tipo de tratamientos. Sí, es verdad. Y que cualquiera también te puede hacer ese tratamiento. Es como de todos podemos pasar por cualquier solución y me lo puede hacer cualquiera. O sea, de hecho, yo he tenido pacientes que enfrente me han llegado a decir bueno, al final esto es poner pelo, ¿no? Esto casi te lo hace cualquiera. Y es como de, a ver, si cualquiera te refieres a estudiar 6 años de carrera, hacer una especialidad de 4 años, hacer un máster, hacer una formación guiada unidad folicular por unidad folicular, pues cualquiera te lo puede hacer. Claro, la señora que pasa por la calle te puede hacer un injerto capilar. O sea, es como de... Es poner pelo y ya está. Es poner pelo y ya está. Pues poner una prótesis total, pues total... Todo lleva su estudio, lleva su proceso. Su proceso. Y en la micro, jolín, pues es que es 3/4 de lo mismo. Sí, pero es que al final también un profesional te va a hacer el tratamiento personalizado al 100%. Y ese no, muchas veces, no sé, te lo tienes que tomar como que, vale, este es el camino, he encontrado a la persona honesta que me va a decir si sí o si no. Y ahí, por ejemplo, lo que acabas de decir, ¿no creéis que lo importante es que el profesional, porque yo bajo mi punto de vista y lo que me encuentro día a día, lo que veo es que muchas veces hay errores porque no hay un previo diagnóstico por eso mismo, porque cualquiera me lo puede hacer. Sí, total es poner pelo, total es tatuarme, total es ponerme un sistema capilar. Es lo más importante para mí. O sea, un previo diagnóstico, escúchame, es que si no lo hay, eso que de 1 de cada 10 te puede salir bien, claro que te puede salir bien, pero si no hay un previo diagnóstico en el que se regula densidad, por lo menos en mi caso, densidad, tipo de color, tipo de cabello, hay muchos factores a tener en cuenta para hacer una integración y hacer un trabajo al 100%, o por lo menos al 90%. Pero si no lo hay, ahí eso es un mercado no está libre. La base, no está sé la si base. pasa en vuestros casos, que me imagino que sí, por lo que me contáis siempre. Pero, ostras, ahí diagnóstico hay que... es vital. Y es que llegamos al punto de que hay clínicas que no te atiende ni un médico, te atiende un comercial. O sea, ¿qué clase de diagnóstico se puede llevar ese paciente? O sea, cero.
Y luego en vuestro campo, jolín, la importancia de que si veis algo que os descuadra, es como de, bueno, primero ve, porque quizás no sea lo más adecuado. O sea, es que está como ese diagnóstico basal de decir, realmente creo que esta es tu mejor solución y si no te derivo al profesional que puede tratarte. Y luego que es que directamente hay profesionales que no evalúan, es que todo va para adentro. En la prótesis, para adentro todo. En la micro también da igual y dices, jolín, no, primero hay que evaluar el caso y diagnosticarlo bien. En el tema de los injertos capilares, por ejemplo, cuando ahora esto, que la fiebre que hay de me voy a Turquía y me hago un injerto. Yo creo que es tan importante un diagnóstico previo como el después de ese tratamiento, de esa cirugía. Del seguimiento. Del seguimiento. Es que es fundamental. En el caso de la micropigmentación, exactamente igual. Es que no es solamente voy, me lo hacen y ya está. En la micro sin hay previo. Eso lo desconozco realmente. ¿La gente se va fuera a hacerse micro? No como lo de Turquía. No como lo de Turquía. Es que yo creo que es el mayor error. Porque hay gente que dice, no, es que miedo si no hay buenos médicos. Bueno, sí que puede ser que haya buenos médicos en Turquía. Claro, ahí hay clínicas lo que pasa es que yo creo que ahí hay como un error de base de no hacer pintártelo fácil para empezar. Es el procedimiento. O sea, cómo proceden a tener al paciente en tu caso y para nosotros nuestros clientes que no ejecutan bien el previo, el tratamiento, el seguimiento. Y no avisan del tema de la medicación y cómo tiene que ser después. Es que, claro, yo me planteo, o sea, al final lo del tema de Turquía, en Turquía hay clínicas súper buenas, pero evidentemente no te van a costar las pelas que tú esperas. O sea, si tú te quieres operar en Turquía por 2.000 euros, pues ya sabes lo que te vas a llevar. Hay clínicas muy buenas, pero te van a costar tu dinero, como aquí en España. Claro. Pero yo pienso, puestos a hacerte un tratamiento, ¿qué prefieres? Estar cerquita de tu casa, entendiendo tu idioma. O sea, es que allí están desangelados, no entienden el idioma. Si les pasa algo, porque al final son infiltraciones de anestésicos, que justo con una noticia que ha salido recientemente, los anestésicos tienen sus complicaciones también. ¿Qué prefieres? ¿Estar cerquita de casa, cerquita de hospitales de referencia, en tu entorno con tu idioma, o a miles de kilómetros donde no entiendes bien ni lo que te están explicando? Y luego el seguimiento es súper errático porque te ventilan ahí, es como de si crece bien, si no tan bien, a ti nadie te llama, te hace un seguimiento adecuado, no te explora, porque es importante ver cómo está. Y yo soy súper pesada, los hago seguimiento bastante estricto, pero hay que explorar ese injerto, ver cómo va y si no va bien, que no suele pasar, por lo menos en nuestros casos. Pero si no va bien, pues le tienes que dar una solución a ese paciente. Entonces, pues sí, es el seguimiento. No es irte a Turquía o no, es qué clase de atención te vas a llevar. Si te vas a llevar una atención excelente y una calidad excelente, fenomenal. Ahora, no esperes por 2.000 euritos tener eso. Euritos, claro. Ese, en el caso de la micropigmentación es igual porque, como todos dicen, me cogen, me tatúan y ya está. Pero sí, yo creo que no es así. Es que hay tantas cosas que hay que tener en cuenta, es lo que estábamos hablando. Al final, de uno que coge y te tatúa y no tiene ni idea de la composición del pigmento, del tipo de aguja, de los parámetros de la máquina que estás utilizando, de visajismo y de anatomía, de facial, de todo eso, es que no tiene nada que ver, ¿vale? Te va a costar menos, pero es que luego, y eso es a mí lo que realmente me afecta o me duele, que venga gente que piensen a lo mejor, no, esto me lo hago tal y me va a quedar bien igual porque total es hacerme puntos o lo que sea, ¿no? Claro, luego vienen que les han hecho pues una línea frontal mal diseñada, unos puntos expandidos, un tatuaje, una tinta que luego para quitarla con láser, cuidado. Entonces, cuando ves a esa gente que te dice, ¿qué hacemos ahora? Dime lo que sea que tengo que hacer, los ves y dices, ostras, es que si esa misma persona antes de hacerse ese tratamiento hubiese visto cómo está él psicológicamente después de hacérselo, directamente hubiese dicho, mira, si tengo que pagar más, pago, pero me hago este tratamiento con un profesional que sepa lo que me está haciendo en mi propio cuerpo, que eso al final te lo ve todo el mundo y te lo ves tú también todos los días.
Para mí, el antes creo que es uno de los pasos más importantes. O sea, yo soy súper pesada, como decías tú, con eso, ¿eh? Si tengo que estar media hora, una hora hablando con esa persona, aunque me cuente, yo qué sé, que en su vida le ha pasado o porque está allí o porque de repente... ¿Por qué? Porque analizas a la persona físicamente, sus necesidades, sabes un poco de su historia, te da muchas pistas y al mismo tiempo cómo se expresa, cómo va estéticamente y todo en general. Entonces le tranquilizas también, le hago la ficha, le pregunto todas las cosas técnicas que le tengo que preguntar y tenemos esa cita en la que pues esa persona resuelve sus dudas y yo también estoy observando y más o menos ya me queda claro qué es lo que tengo que hacer. Entonces, a partir de ahí, pues ya pues, hago las fotos o rapo si tengo que rapar o lo que sea y hago el diseño, que para mí también es lo más importante. Y hay mucha gente en micropigmentación que dice, no, yo soy el profesional y se va a hacer un poco lo que yo diga. Yo no, yo sé lo que tengo que hacer, que está en mi mano, pero yo siempre les digo, tú te vas a ver todos los días y yo quiero que tú te sientas bien y para mí tu opinión es súper válida. Parte O del sea, trabajo. no te voy a decir, tampoco quiero que hagas mi trabajo, pero yo no te voy a decir que no tienes ni idea, porque quiero que me cuentes cómo te lo ves, cuáles son tus dudas, tus miedos. Entonces, a partir de ahí ya, además lo pone en el consentimiento y lo digo yo también, hasta que los dos no estamos seguros, yo no empiezo a hacer ninguna micropigmentación. Y si veo una mínima duda de que esa persona no está segura, prefiero perder el día y decirle vete a tu casa y ya lo haremos otro día que no al revés. Y por ejemplo, en la micropigmentación, tú por ejemplo, yo me quiero hacer una micro, voy, estamos hablando, me haces el diagnóstico, todo, y ese mismo día puedo hacerme la micropigmentación o tengo que hacer algún tipo de espera o algún tipo de pre a hacerme la micropigmentación No, capilar. depende. Realmente siempre o me pasan fotos o tengo una videollamada o tengo una primera consulta presencial. Nunca cojo una cita directamente para micropigmentación sin ver antes a esa persona. Nunca. Porque yo a lo mejor me Sabes lo que- guardo, no sé, mediodía o lo que sea para hacer una micro y de repente me llega una persona que, pues, No necesita claro, no. Y además claro. me gusta ver y aconsejar. Tampoco le voy a decir, no, sí, reserva para micro porque sin verte Para sé adentro. qué es lo que te hace falta. Pues no lo voy a hacer. Entonces siempre me gusta hacer la primera consulta, Vale. sea como sea. Pero me gusta hacerla sí o sí. Y en el caso de que, por ejemplo, tengas una primera consulta, se da el ok para todo, está todo conforme. ¿Cuál sería el siguiente paso? Es que a mí me lo preguntan muchísimo en cabina por también saber y explicar cuál es el proceso exacto. A ver, una vez la persona lo tiene claro y dice, vale, pues sí me lo quiero hacer o lo que sea, buscamos citas. Yo siempre doy mínimo las 3 primeras. Reservo las 3 primeras, también por disponibilidad, para que esa persona se pueda asegurar que más o menos entre sesión y sesión son 15 días para que la piel pues cicatrice y se pueda volver a hacer la micropigmentación encima. Entonces busco las 3 primeras citas. En la primera se hace el diseño de la línea frontal, y se ve ya densidad, no toda como se ve pues a las 3-4 sesiones, pero ya se ve densidad. Esa persona con unas condiciones mínimas puede hacer vida normal. Entonces, lo bueno que tiene la micropigmentación pues, es eso, que tú te haces la micro y luego puedes hacer vida normal y no se te ve algo así como raro que no pueda salir o tengas un post así que tengas que preocupar que o te condicione a lo mejor en tu día a día. Que ¿no? cambies, sí. Pero igual en injerto, ese tema... Bueno, la primera consulta del injerto es un poquito larga, porque claro, es un procedimiento quirúrgico y claro, se extiende mucho. Lo primero que hacemos es pues antecedentes personales, si tienen alguna enfermedad, si toman alguna medicación, que esa parte es importante, si alguna vez les han puesto algún tipo de anestesia, por ejemplo. Una vez tenemos antecedentes, pues a mí me encanta preguntar. Yo prefiero que hablen más ellos que yo, para que me cuenten exactamente qué es lo que les preocupa, cuántos años llevan con eso, el impacto emocional, porque si los dejas hablar, ellos te van contando. Hay gente que le afecta más, hay gente que menos, pero es un poco de qué impacto emocional ha tenido y qué limitación le ha generado la alopecia.
Y luego ya, cuando ya ellos se han expresado bien, pasamos a diagnóstico con el tricoscopio, que es ver un poco cómo está el cuero cabelludo, les das un diagnóstico porque hay varios tipos de alopecia y un tratamiento. El tratamiento es esencial. Es la parte más costosa porque al final pues a las clínicas no les interesa tanto pararse en esa explicación, porque a la gente le cuesta mucho al final tomar un tratamiento, pero es esencial porque si yo te hago un injerto y no te medico, lo que me va a pasar es que con el tiempo vas a perder el pelo nativo, se te va a quedar el injerto totalmente desconectado, entonces es importantísimo que entiendan esa parte y darles premedicación. No es normal llegar a una clínica y que te digan, te operamos en 15 días. Porque si ponemos el tratamiento y no te sienta bien, o dices, mira, Belén, hay pacientes que dicen durante la premedicación, yo no soy capaz de tomar medicación, no lo voy a llevar bien, lo de estar medicado, bueno, no pasa nada, pero no te puedes hacer el injerto. Porque si te hago el injerto, al final es una mala praxis, te estoy haciendo un mal a futuro. Porque yo te hago el injerto, te queda maravillosamente un flequillo ahí, luego el resultado es una aberración. O sea, es peor que no haber hecho nada y haberte quedado calvo tan tranquilamente. Es que vale la pena decir... No. Claro, entonces hay que probar la medicación y luego me encanta hacerles diseño de línea para que ellos se vean, ¿sabes? Para que tengan ahí su panel visionario de cómo va a ser tener un injerto, hasta dónde va a ir la línea. Les voy quitando ya las ideas de líneas artificiales, porque una de las grandes obsesiones de mi vida es la línea frontal. Entonces yo les aclaro, pues mira, esto es natural. Ya somos dos. Tres. Tres, ¿no? Esto es natural, esto no es natural. Pues creo así, eso es tal. lo más, porque todos es como de, nota. yo lo quiero así, Belén, así. Así no. Claro, pero por ejemplo, así, yo es que lo quiero hasta aquí. Yo lo quiero hasta aquí. Quiero 2 dedos de frente. Claro, pero es que eso hay una confusión terrible con el lo quiero hasta aquí. Claro. No, tú lo vas a querer, evidentemente. A mí también me gustaría tener una línea frontal como cuando tenía 20 años, pero existe un límite de que en el injerto hasta donde puedes... Claro, hasta donde puedes llegar y para que estén ubicados en la edad. Y muchas veces es explicarlo, o sea, tú pierdes un poquito de tiempo y ellos lo entienden. Sí. Así te va a quedar mucho mejor y podemos negociar, que es lo que tú dices, es como negociación. Pues mira, yo puedo bajarte hasta aquí sin que sea antinatural, pero más de aquí no puedo. Y luego también me encanta enseñarles las instalaciones de... Esta va a ser tu casa, porque ellos están 2 días en la cirugía, pues esta va a ser tu casa, aquí tienes el quirófano para que vean los medios, que no es un cuchitril, es un quirófano dotado con medios, tienes tu salita de descanso, porque al final ellos vienen y están muy vulnerables, ¿sabes? Es un proceso que ellos, si te sientes en casa, que conoces al personal, pues vas más a gusto, porque si lo primero que vas a hacer es ponerte un pijama de papel, ¿sabes? Te van a dibujar la cabeza, te voy a rasurar la cabeza. Pues por lo menos que te sientas como de, bueno, estoy en mi entorno. Y esa es como la primera consulta capilar. Cuéntanos, Víctor. Pues a ver, en nuestro caso la verdad es que es un poquito más rápido que el injerto, creo que va un poquito más enfocado al tema de la micropigmentación, es bastante similar, porque la primera consulta pues al final es escuchar, es ver un poco conocer a la persona primero de todo, después hablar con él y ver su estilo de vida, el tipo de trabajo, el tema de sudoración y a la vez, claro, está nuestra parte que estamos al otro lado de la mesa y estamos viendo cómo gesticula, qué líneas frontales tiene. Entonces ahí es un poco el primer contacto. Muchas veces piensan que en la primera consulta se puede ya realizar un sistema capilar. Yo lo pensaría, ¿sabes? En plan de, voy y digo, pues ya me probarán alguna prótesis, claro, pero no se puede, no se debe. No, a ver, en el caso de que la persona haya tenido un proceso de crecimiento de los laterales, de los temporales, a ver, en ese caso, si dispones del tiempo, porque en una aplicación estamos hablando que para hacer una buena integración, un buen diseño frontal, porque al final tienes que ir armonizando zonas, es como una parte es el protésico capilar y otra cosa es el estilismo. Entonces, claro, a la hora de cuadrar todo eso, si dispones del tiempo, que aproximadamente son como 2 horas, vale, perfecto, lo puedes hacer. Pero no se debe hacer. No se debe hacer
porque hay varios factores a tener en cuenta. Como por ejemplo, no todo el mundo tiene la misma densidad de cabello, lo cual es importante de coger ese parámetro y apuntártelo. El tipo de color, la coloración, no todo el mundo tiene la misma densidad, o sea, tipo de cana, color de base. Hay muchos factores, el matiz, no, el reflejo que da, porque dentro de una misma tonalidad hay varios reflejos. O sea, son muchos factores. Después, la forma del cabello también, muy importante. Hay quien tiene el pelo totalmente liso y hay quien lo tiene pues ondulado, rizado. Todos esos parámetros hay que tenerlos en cuenta y esos son los que en la primera cita tomamos nota de todo. No solamente del diseño previo que tú a lo mejor te puedes ir mentalizando, le enseñas pues el diseño que tú también, porque está el diseño que por ejemplo, de la línea frontal, en la micro tal, es muy parecido, ¿vale? Porque al final vamos a donde debería de haber cabello. Uh-huh. Después nosotros con esos parámetros se los pasamos a taller en el que se va a confeccionar ese sistema capilar con los parámetros de cada persona. Que es que va ajustadísimo. A ver, se debe. Se debe. Entonces, realmente en los 3 casos lo que no se debe es hacer acciones inmediatas. Sí, a ver, puede ser porque al final pues tienes cierto margen, pero no se debería. Uh-huh. No pongo en duda las personas que lo hagan de hoy para mañana, no para nada, pero sí que se debería hacer un previo diagnóstico y adaptar. Ya en plan de una confección mega, se debería de adaptar los parámetros que esa persona viene a consulta, adaptarlos a su sistema capilar. Entonces, una vez que se han pasado a taller, ya entonces se empieza la confección y a las 3-4 semanas aproximadamente que ya tenemos en el estudio ese sistema capilar, ya entonces citamos. Uh-huh. Cosas a tener en cuenta: crecida de cabello. No a todo el mundo se le puede hacer se le puede, pero tiene que tener una previa crecida de los temporales y occipitales. Claro, tú no puedes venir con esto rasurado, claro, no, y ponerte una prótesis, pues no hay dónde integrarlo. Claro, porque al final hay una fusión del cabello uh-huh. de la prótesis con el cabello natural. Entonces necesitas determinado longitud. Si no está, no lo puedes hacer. Entonces, primero y principal es tener esa crecida, y después de ahí ya, si está la crecida y tenemos el sistema capilar, te citamos para la aplicación, en el que en cabina hablamos sobre estilos, tipo para armonizar sus facciones, todo, y entonces se hace la aplicación y ahí pues ya se ven con su nuevo pelo y todo. Curioso. Tan contentos. Curioso. Pero sí que es un poquito más rápido que a lo mejor pues el tema del injerto. Pero oye, todo lleva su tiempo. Sí. En realidad es como la primera consulta de lo que sea, tiene que ser una consulta larga. Exacto. Debe ser Tienes larga. Que conocer a la persona. Sí, porque si no, sobre todo con la expectativa, es como la parte más... Y dejar las cosas claras. También. Lo bueno, lo no tan bueno, lo malo y lo más malo. Yo creo que en los 3 casos, es así. Y ahí sí que deberíamos de hacer bastante hincapié, ya no solamente por nosotros, que es algo que tenemos que estar siempre pendiente de eso, de tener claro que tenemos que ser honestos, pero aparte también para el resto. Decir y poner los papeles sobre la mesa. Yo creo que debería de ser así para todos. Pues mira, ahí vendría creo que la segunda pregunta que más me hacen, que es si duele. O sea, normalmente siempre te preguntan... Es una pregunta que si me va a quedar bien y que si va y después nos a doler. El cuerpo y entero. Luego la tercera, que ya vendría con el post, ¿verdad? Es que muchos vienen llenos de tatuajes. Me preocupa mucho. Sí. O sea, yo llevo tatuajes y asumo el dolor, pero si me hicieras el procedimiento diría, duele. Es verdad, porque es como de asumimos, pero de... ¿Cuánto me va a doler? Es normal. Claro, y al final después dicen, ay, ya está. Sí que puede molestar después porque quizá pasó por la misma zona varias veces y no al es final... bueno ponerse anestesia, o sea, cremas de anestesia, tal, porque eso también te lo preguntarán. Mira, ¿me puedo poner en blanco? Claro, ¿Afecta? me pongo... Sí, porque hace una retención de líquidos en la piel que al final no mantiene el pigmento de forma tan estable y puede afectar en la cicatrización. Pues no tenía ni idea. Sí, a ver, a una persona le duele mucho,
yo le voy a poner, tampoco es el plan de una de tortura, estar ahí, claro, de tortura, una tortura de la me voy a poner, micropigmentación. pero si no, si puedo evitarlo, lo evito, claro. Y la mayoría no necesitan anestesia. Ay, qué agradecidos. Sí, luego dicen, ay, no pensaba que... Al final puede molestar, en alguna zona puede molestar un poquito más que en otra, pero tampoco es un tratamiento tan lento como para que no lo puedan tolerar. ¿Cuánto? O sea, me imagino que será a lo mejor dependiendo de cada persona. ¿Cuánto suele durar o no, o eso depende de...? No, la primera y segunda sesión unas 4 horas, más o menos. Pero porque yo intento hacer el máximo para que esa persona tampoco tenga que pasar tantas veces por el proceso de cicatrización. Al final, todo lo que pueda trabajar sin explotar demasiado la piel, pues yo lo voy a hacer. Y que se pueda cubrir todo a una, no que se quede una parte hecha y la otra nada y luego ya vendrás otro día, que no. Entonces, en 3/4. Intento, sí. Además intento eso, que se quede toda una, hablar mucho con la persona. Entonces, la primera siempre te va a costar un poquito más porque pierdes ese tiempo, bueno, no pierdes ganas, pero estás hablando con la persona pues de sus necesidades, de todo el diseño y demás. Luego la segunda también intentas al máximo cubrir la zona y que quede prácticamente bien, y ya en esa sesión ya se notan casi como el efecto determinado, ¿no? Y luego ya son de perfeccionamiento y un poquito más de densidad. Que esa viene después 15 días. Sí, cada 15 días. Sí, al final... ¿Cuánto cada uno necesita un número de sesiones? ¿O? Sí, yo suelo dar una media de 3-4. 3-4. Pero igual alguno necesita alguna más. Sí, puede ser, pero más o menos por ahí. Sí. Qué guay, es que hay resultados de la micropigmentación que son una locura. Jolín, de todo en general. O combinados, que lo hablamos también alguna vez. Yo voy a contar la técnica que utilizo porque hay diferentes tipos de técnica y mis cirugías son un poquito largas en el tiempo. Porque pues en el injerto velocidad no suele ser sinónimo de calidad. Entonces, mis pacientes están una media de horas de 16 horas en cirugía, pero lo hacemos en 2 días. Depende de las unidades foliculares que necesiten, pero yo trabajo por tandas de extracción y hago normalmente unas 3 tandas de extracción, implantación, entonces sacamos pelo, ponemos pelo. Volvemos a sacar, volvemos a poner, en tandas de unas 1000 unidades foliculares. Entonces son cirugías muy largas, pero son muy beneficiosas bajo mi punto de vista porque el pelito pasa poco tiempo fuera del organismo, es decir, sale y entra en poco tiempo, entonces el tiempo de que llamamos de isquemia, como el tiempo de que sacas el pelo y está sin irrigación, es cortito. Con lo cual eso traduce en más supervivencia y yo lo adapto mejor porque me dedico primer día, me hago mi línea frontal como yo quiero, me paso ahí todo el tiempo del mundo, luego en la siguiente tanda hago parte del relleno, luego transiciones, me lo voy como organizando y prefiero trabajar por tandas. ¿Qué pasa? Que son cirugías largas. ¿Cómo sale el paciente de la cirugía de forma inmediata? Pues sale, si es un frontal, con 3 dedos más de frente, o sea, como todo esto súper edematizado porque gastamos pues, anestesia, intentamos engrosar el cuero cabelludo con líquido, suero fisiológico, anestésico, para que con la aguja podamos poner el pelo, porque ahora mismo clavarte una aguja, imposible. Claro. Entonces el pelo va enhebrado en una agujita que es un DHI, un implanter, y tienes ese colchoncito. ¿Qué pasa? Pues que sales con todo esto edematizado. No es muy desagradable porque yo soy muy limpia, o sea, te dejo como todo el injerto súper limpito y sin nada de sangre. Pero sí que, por ejemplo, en la zona de extracción sí que se ve todo el punteado de todos los orificios de la técnica FUE que se va sacando el pelito y así termina la cirugía. Son 2 días que pasan con nosotros maravillosamente bien y el post pues luego os lo cuento. Pues nada, en el caso de los sistemas capilares es rapidito, son 2 horas. Son 2 horas. Es más larga la espera de que se cumplan los parámetros, o sea, se confeccione la pieza con los parámetros que hemos pedido, más que lo que se tarda en hacer la aplicación. Cuando vienen aquí, ya con los laterales crecidos y con el sistema ya en el estudio, pasamos a cabina y ahí nos tiramos un buen rato hablando. Porque en esos
esas 3-4 semanas que la persona ha esperado, pueden cambiar mucho, mucho la opinión. Porque muchas veces te ven, no, yo cortito, que no se note, y después se han ido animando, el tiempo pues se han visto como los laterales más larguitos, y ay, pues ya que los tengo así de largos, entonces hay que hablar con ellos y ver y aconsejarles. Entonces ya cuando tenemos un compromiso los dos, porque al final tanto el cliente como el estilista es el que decide el estilo final de la persona. Porque al final, lo has dicho tú antes, yo te lo hago pero lo vas a llevar tú. Entonces también tienen que ser partícipes en todo momento de lo que llevan y decidir. Entonces les recomendamos, hablamos con ellos por las facciones, todo. Diseñamos el frontal. Otra vez diseñamos también la parte trasera para hacer un molde. Un molde en el que después con ese sistema vamos a adaptarlo, vamos a recortar y ya una vez que tenemos esa pieza cortada y adaptada a ese molde, ya vamos a cabina otra vez y pasamos a la limpieza, acondicionamiento de la piel, protección de la piel, muy importante, que este paso se lo saltan muchos, recalco. Hay que proteger la piel siempre. Entonces, protegemos la piel, acondicionamos todo y ya pasamos a lo que es la adhesión de la pieza. Y ya empezamos la parte como más divertida, que es el corte y un poco el estilizado de ese... Que deben de flipar. Sí, Porque es que de repente es como un cambio flash. Te encuentras de todo, ¿eh? En la gran mayoría tienen una reacción muy bonita, que es, claro, les devuelves a esa persona que ellos creían perdido, ¿sabes? Entonces llega un momento que te llena muchísimo. Lo que pasa que también hay reacciones del opuesto de... No me veo. ¿Te ha pasado? Sí, no me veo. Claro, ¿Quién es claro. esa persona que hay en el espejo? Claro, pero no es soy normal porque hay gente, y sobre todo me pasa con la gente que está muy acostumbrada a estar ya años con el cabello rapado. Pero es porque es un show, es un cambio claro, brutal. Pero ya vienen cuando se han dejado crecer el cabello en esas 3-4 semanas o incluso más, porque hay gente que viene totalmente rasurado. Los vuelvo a citar al mes porque, claro, tengo que tener una crecida suficiente como para ver el color, ver la densidad, ver todo. Si vienes totalmente afeitado, ahí no hay quien vea el color. Entonces hay veces que se alarga. La última semana tuvimos un chico que estuvo esperando, no sé si fueron 2-3 meses. Claro, o sea, es tela de tiempo. Entonces lo aplicamos y la reacción muchas veces es de... Y es normal. Después ya se van a casa, se ven... Claro, les empiezan a decir, ay, madre mía, ¿verdad? Están muy guapos. Claro, porque al final, claro, que somos igual de válidos con que sin pelo, pero siempre nos refresca un poquito la imagen. Y ya cuando viene la primera consulta, que siempre es obligatoria también, un primer mantenimiento de revisión. Por lo menos aquí en Capticor lo hacemos así. Un primer mantenimiento de revisión por el tema de la piel, saber que ningún producto químico ha afectado a la salud capilar y nada, primer mantenimiento, explicarle y ver un poquito con ellos. ¿Hay alguien, así por curiosidad que me viene ahora a la cabeza, ¿hay alguien que no le haya gustado la prótesis y que diga, me la voy a quitar? Una pregunta súper recurrente. Ya te diré por qué, porque hicieron un estudio. O sea, sí, dime. Pero es que es una pregunta súper frecuente en la primera visita. ¿Hay alguien que se le haya quitado? De los casos que yo conozco, se lo ha quitado, te puedo decir que a lo mejor 3-4 personas como mucho de todos estos años. No es frecuente. No entonces. Es frecuente. Hay quien, por ejemplo, como comentamos la otra vez, que se la quita porque en verano lleva una micropigmentación y se lo quita, se afeita. No porque se guste. No más. porque no se... Es que, a ver, voy a contar una chorrada, ¿vale? Pero hicieron un estudio tipo con una aplicación de citas, ¿vale? Y hicieron el Harry con pelo y el Harry sin pelo. Claro, ¿tú lo has visto y esto? Triunfaría más el sin pelo, a lo mejor. No, pero depende. Bueno, pues... Triunfó más el con pelo, ¿vale? Pero del Harry con pelo, la mayoría de los match eran de mujeres y poquitos de hombres. Pero en el Harry Calvo, la petó en el mundo homosexual. Sí.
todos querían con el calvo, pero menos en el con pelo. Entonces me hace gracia porque digo, igual, hay gente que dice, pues me quito la prótesis porque triunfo más siendo calvo. Pero bueno, nada, una chorrada que quería decir. No, a ver, oye, es bueno saberlo. Después ya te contaré porque... Cuéntame. Nerea, cuéntanos el después de la micro, el mantenimiento de la micro. Que eso os lo preguntan un montón. ¿Qué mantenimiento? Una vez terminada ya todas las sesiones de micropigmentación y ya, o sea, finalizado el tratamiento, yo les digo, a ver, lo que tenéis que hacer simplemente es raparos para la zona donde tenéis pelo, que esté igual a donde está la micropigmentación y que se vea todo a una, que quede bonito, y luego poneros protección solar, por favor. Todos nos tenemos que poner protección solar, y más si aquí no hay pelo que no está protegido y da el sol directamente. Hay cosas malas, ¿eh? Qué poco cuidado hay, que eso de poco se habla, de el poco cuidado que hay capilar con el tema solar. Sí, de cara. Bueno, ahora hay más conciencia hoy en día. Hay pero más. para el cuero cabelludo o para el pelo, poquísima. Sí, y además. Y si no tienes pelo, es como de. Yo les digo, tu frente realmente, ¿sabes? Tira para atrás. Tira para atrás. Entonces, protégete antes del injerto, por ejemplo, o antes de hacerte una micro. Y pues hay que protegerse siempre, con o sin pelo. Sí. Hay que protegerse siempre. Sí, es súper importante. Y ya está, realmente, les digo, vida normal y a disfrutar la micropigmentación. ¿Cada cuánto es el retoque? Va bajando la intensidad poco a poco y depende de la piel, de los cuidados, del tipo de vida que lleve la persona, pero normalmente a los 3-4 años se retoca la micropigmentación. Una vida larga. Sí, tiene. Guay. También depende mucho del tipo de alopecia, porque si tienes una alopecia donde hay pelo, hay mucho pelo, y donde no hay nada, se puede notar más el escalón. En cambio, si tienes un poquito más la alopecia difusa, que tienes un poquito de pelo en el sitio donde hay más alopecia y demás, como que se mezcla un poquito más. Van perdiendo, ahora que estoy pensando, si van perdiendo con los años, pero esta gente que igual no está medicada para se lleva la micro por tal, claro, tendrán que ampliar la zona de micropigmentación, ¿no? Con el tiempo. Eso lo digo yo mucho. Yo cuando hago una micropigmentación, yo la hago pensando ya en la zona que tiene riesgo de alopecia. Porque si no, a la larga te pueden quedar manchas. Eso que te dicen, no, es que yo solo tengo la coronilla, solo te hago la coronilla. Para mí es un error. Porque tú el día de mañana, lo que es coronilla, el día de mañana va a ser más. Claro, entonces te vas a tener la micro ahí, ahora quieres alargarlo un poco más y al final es la coronilla más no sé qué. No, hay que hacer toda la zona, aunque sea con menos densidad, pero tiene que estar todo integrado, y las transiciones al pelo natural también. Entonces, al final abarcas todo con mayor o menor densidad, pero lo abarcas todo, y luego a medida que pues, va avanzando o no la alopecia, también puede perder el pelo color por el tema de las canas y todo eso, pues ya lo vas adaptando, la micropigmentación. Es interesante también, que eso me lo preguntan mucho, que si se adapta la micropigmentación al pelo con la pérdida de color del cabello. Y como la micropigmentación pierde intensidad con el paso del tiempo, si te ha perdido también intensidad el pelo, pues tú lo regulas para que se pueda adaptar, para que se vea natural. Claro. Entonces tú siempre vas a tener esa base fina, porque la piel es del cuero cabelludo. Sobre eso. Mira, me lo acabas de contestar. Y luego cuando vienen al repaso, pues dependiendo de cómo lo tienen en ese momento, pues mira, hay que ampliar o dar más densidad en la zona porque la alopecia ha ido más. O hay que no darle tanta intensidad al tono porque tienes el pelo más canoso. Todo eso se va viendo con el paso de los años. ¿Y el caso del injerto? A ver, el post tenemos los primeros 5 días que el paciente pues tiene la cabeza edematizada, toda la anestesia baja un poquito a la cara, hay un poco de deformación facial, tiene que echarse un suero fisiológico para humedecer la zona, tiene que dormir con almohadilla cervical de estas de viaje. La primera semana yo creo que para mí es la peor porque tiene como unos cuidados súper específicos. Después ya, a partir del 8º día, yo ya les dejo lavarse la cabecita porque antes de ahí no les dejo lavar la zona del injerto, se lavan solo la donante.
ya van cayendo todas las costritas porque al final se genera una costra alrededor de todo el pelo que hemos puesto. Y a los 15 días tienen un efecto rapado, que ahí está muy guay porque ahí es un poco ese efecto flash, más o menos, de pues ya me veo mi línea frontal tan bonita. Lo que pasa que es un efecto que es muy fugaz porque desaparece. Empieza la fase de shock loss, que es la fase de desierto, la más dura que pasan en el injerto, que es que se cae todo el pelo injertado, la parte del tallo se cae, el bulbo queda dentro del cuero cabelludo. Y que hay que resistirla. Y que hay que aguantarla como sea. Como sea. Porque he llegado... No busquéis otra solución. No busquéis otra solución, por favor. ni leches. Porque no va a haber. Es que esa fase, además, es que ocurre, ponen del 80-90, te diría que más del 90% se les cae todo el pelo del injerto. Pero es que es parte del proceso. Y es la evolución. O sea, es que es normal. Y empieza a crecer súper poco a poco a partir del tercer mes, como una pelusilla que va cogiendo fuerza. De los 3 a los 6 meses es un cambio, una salida de pelo espectacular, pero nos quedan 6 meses más. Hasta el año no se tiene el resultado. La parte más crítica es la fase de shock loss. O sea, de ahí tengo una cosa grabada y es que un paciente que además venía de fuera, de México, se hizo el injerto, me escribió diciendo que el shock loss había sido bestial, como en todos los pacientes, y que no le gustaba el resultado, que se iba a hacer una electrodepilación. El paciente empezó a hacerse electrodepilación en plena evolución del injerto. Y yo, por favor, enviándole fotos de ejemplos de pacientes, mira, ten paciencia, que esto es así. Se fue destruyendo porque, claro, se hacía la electrodepilación y más pelo le salía y más electrodepilación y yo, te estás cargando el resultado. Yo nunca más supe de ese paciente, pero dices... Desapareció. Ostras, qué importante es la estabilidad emocional porque... la evaluación previa, estas cosas que digo, mira, me arrepiento un montón porque tuve que ver una red flag ahí bien grande. Pues para hacer y volver ahí y decir, mira. Claro, entonces el shock loss lo llevan fatal. Hay gente que lo lleva un poquito mejor, pues una fase muy dura, pero si tienes paciencia, todo llega y luego realmente el injerto de mantenimiento, lo único que necesitas es que te tomes la medicación. Fin será fin, es tu pelo, lo puedes disfrutar, lo puedes querer... pero peinar, acicalar, pero claro, tiene ese añito de evolución, no nos lo quita nadie. Hay que pasarlo, hay que pasarlo. En el caso de los sistemas capilares, pues no es tan o sea, no es que te condicione, te tiene que comprometer a estar entre 10-15 días para hacer un mantenimiento y otro. Son sistemas que dependiendo del estilo de vida, pues te dura más o menos adherido el sistema al cuero cabelludo. Pero nunca voy a recomendar más de 15 días en ninguno de los casos. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, por salud capilar. Al final son productos químicos que van en el cuero cabelludo, son dermatológicamente testados, no pasa absolutamente nada, pero... es como si estás 15 días sin lavarte el brazo. Siempre pongo el mismo... ¡Qué asco! Se te cae el brazo. Se te empieza a caer el brazo. No, es que hay que tener cierta higiene, ¿vale? Entonces nunca vas a estar más de 15 días. Aunque mucha gente me dice, no, es que me dura 20, un mes. He llegado a ver barbaridades. Pero no hay que hacerlo. Ahí una familia. No hay que hacerlo. Cada 10-15 días. Es el único hándicap que tiene. Hay que tener en cuenta que conlleva un mantenimiento en el que hay que retirar, afeitar la zona, limpiar el sistema capilar, porque también los ácidos de la grasa de la sudoración puede afectar al material. Entonces, cuanto mejor lo mantengamos, más durabilidad va a tener esa pieza. Siempre lo repito. Entonces, 10-15 días se hace todo ese mantenimiento y se vuelve a pegar, y otros 10-15 días con tu sistema haciendo vida normal, haciendo tu deporte, tu todo. También es verdad que cuando te haces una primera aplicación, siempre hay una adaptación en la que la piel tiene que reconocer el sistema, tiene que reconocer que no es una agresión, porque es como me han puesto un sistema que no es mío, natural, de mi cuerpo, y la glándula sebácea, ¡pum!, rechaza.
tira para arriba, empieza a estar sobreestimulada y puede haber una falta de adherencia, no falta de adherencia, sino que pueda afectar a la adherencia porque está sobreactivada. Claro, entonces, se está adaptando. Exacto. ¿Qué pasa? Que siempre damos una primera visita, que es lo que siempre digo, una primera visita a los 7 días. No llego ni a los 10 ni a los 15, 7 días. En esos 7 días vamos a ver el estado, primero el estado del cuero cabelludo, que esté todo bien, no ha habido ninguna irritación, no hay rechazo, nada. Entonces se lo quitamos y la glándula sebácea ha estado sobreactivada, pero volvemos a limpiar y volvemos a ponerlo. El cuero cabelludo, la piel ya no lo detecta como una amenaza. Entonces se tranquiliza y dice, vale, me han puesto lo mismo, no es una amenaza, me relajo. A los 10 días, los primeros 7 días, después a los 10 días, vamos como alargando porque cada vez va aceptando más ese sistema, hasta que llega un momento en el que hay una adherencia brutal y lo haces cada 10, 15 días. En verano, evidentemente, sudamos un poquito más, vamos a tener que acortar ese mantenimiento, pero en épocas de invierno, pues 12, 13, 15 días es perfecto. Y nada, también hablar de la vida útil de un sistema capilar. Hay diferentes grosores, que eso siempre lo hablamos en la primera consulta, diferentes grosores, diferentes durabilidades, también el trato de cada mano. Entonces hay que hacer una renovación de ese sistema capilar cuando va perdiendo la densidad. En ese aspecto no es tan a largo plazo como, por ejemplo, una micropigmentación, que es cada 3 años así, has dicho, ¿no? 3, 4 años, o un injerto que siempre tienes y tienes una medicación. Aquí, pero claro, cuando no tienes otra solución o otro remedio, por así llamarlo, pues oye, a mí personalmente me compensa. Pero eso ya es, sí, decírselo y plantear las soluciones. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este nuevo episodio. Si tenéis cualquier duda, queréis que hablemos de un tema, porque igual lo que comentamos, oye, pues decís, más interesante este otro tema que no habéis tratado, contarnos casos curiosos, lo que sea, nos escribís, os vamos a dejar las redes sociales. En mi caso es Cira. En Instagram nos podéis encontrar. Doctora Tejedo también estoy por ahí. Doctora Pelo en TikTok, porque ya lo he recuperado después de que me lo hackearan. Y pues ahora Víctor os va a decir. Nada, nosotros estamos en Capticor Oficial en Instagram, o en Capticor, o en Víctor Cerveró en TikTok. Y a cualquier duda que tengáis podéis escribirnos y resolvemos dudas. Sí, nosotros estamos en Instagram y en TikTok, en NG Micropigmentación, y también en la página web www.ngmicropigmentacion.com, y para cualquier duda nos podéis escribir. Pues nada, chicas. Ya está bien. Un placer, os quiero mucho. ¡Vamos!